Existen realidades que no se pueden ocultar en lo político, en lo económico, en lo social, en lo mundial. El mundo no se detiene y Verdad Colombia analiza las voces, teorías absurdas, pruebas falsas, testigos mendaces es lo que vemos. los hechos, los acontecimientos que son noticia. Y es que el tema de las falsas víctimas pues sigue estando al orden del día en Colombia. Con los profesionales Miguel Posada, Carlos Sierra Galindo, Miguel Fierro y José Domingo Rodríguez. Los domingos a las 11 de la mañana, Realidades. Con la coordinación periodística de Juan Carlos Rueda y la producción nacional de Paola Camacho. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad. Señoras y señores, feliz domingo para todos ustedes. Bienvenidos a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia, a través de RCN la radio y su sistema de emisoras Radio Red en Colombia. Me acompaña en la presentación, como es habitual, mi compañera de mesa de trabajo, Paolita Camacho, productora nacional. Pao, feliz domingo, ¿cómo vamos? Feliz domingo, Juan Carlos, y bienvenidos a todos nuestros oyentes una vez más a Realidades. Entremos en materia. Hoy, las cosas de la justicia, podemos titular así. La excontradora Sandra Morelli Sale, Andrés Felipe Arias y otros tantos no tienen garantías hoy en día en nuestra justicia. Sí, es que, Juan Carlos, la justicia se ha desacreditado por sí sola. Los funcionarios que salen involucrados en todos estos procesos, pues no pueden confiar en una fiscalía que ha tenido tantas reacciones absurdas. Sí, señora, la justicia colombiana es justa, podemos preguntarnos hoy. Muchos intríngulis desde la fiscalía. Y, Juan Carlos, todos estos funcionarios tienen una cosa en común. Sí. Son uribistas. Por favor, creo que ya dijimos todo ahí. Bueno, algo que es importante, cambiemos un poquito de tercio, ¿no? A propósito del famoso tema de los toros. En la actualidad del conflicto, podemos titular, ¿recuerdas aquel juego que nos enseñaban de niños que de La Habana viene un barco cargado de? Pero ni siquiera sabemos de qué viene cargado el barco de La Habana ahorita. No, es que viene cargado de comunicados de La Habana. Del gobierno dice que sí, las FARC dicen que no, sí, pero no. ¿Qué está pasando en La Habana en este momento? Sí, hemos visto los desconciertos de los comunicados de las FARC. El gobierno anuncia unas cosas y, como usted lo dice, Juan Carlos, las FARC desmienten o dan otra versión, y entonces han hecho una serie de propuestas también, como releer el Acuerdo General de La Habana. El señor Pablo Catatumbo dice que habla de igualdad de las partes. Preguntémonos qué es igualdad de las partes. Y las FARC también hablan del marco jurídico para la paz. Según ellos, falta mucha tela de dónde cortar en todo esto. Quieren crear también un comité de investigación para poder realizar una desmilitarización en las zonas de Colombia. Mira, algo muy curioso, mi querida Paolita, es que en estos días salió, muy pequeñito, pero salió una encuesta de Datexco. ¿Sí? Los colombianos pensamos que la cosa no va nada, pero nada bien. La pregunta es, ¿por qué esa encuesta sale tan pequeñita? Sí, Juan Carlos, es que la opinión pública no puede confiar en un proceso de paz donde las partes que están supuestamente negociando son las que menos dan ejemplo de paz. Sí, señora. Mire, otro tema, mi querida Paulita. 2 artículos del escritor Plinio Apuleyo Mendoza que tienen que ver precisamente con el caso del coronel Mejía, de héroe a villano. Y hay otro artículo que queremos invitarlos a ustedes que lo lean, por favor. Están colgados en nuestra página de Verdad Colombia, bastante interesantes y que nos deja entrever mucho más allá también de la famosa guerra jurídica. Claro que sí, Juan Carlos, y vamos a terminar con nuestra sección internacional. Claro que sí, vamos a darle un vistazo al mundo, lo que pasa en Israel, lo que pasa en Irak, vamos a irnos a dar una vuelta por Brasil, que parece que doña Dilma no la tiene fácil, y en Argentina tampoco. Seguiremos dándole un vistazo al mundo. Sí, un recuento sobre todo este conflicto que se presenta en Medio Oriente, cuál es el verdadero motivo de esa lucha y qué es el califato que quieren establecer, pues este nuevo grupo violento, esta secta violenta denominada ISIS. Sí, señora. Este y otros temas estaremos desarrollando el día de hoy con nuestros profesionales de Verdad Colombia. Si yo quiero entrar a las redes, ¿qué hago, Paolita? Simplemente, Juan Carlos, nos siguen en Twitter, @Verdad Colombia, también en Facebook, y también pueden ingresar a nuestra página www.verdadcolombia, donde usted sabe que puede leer los artículos de opinión más importantes de la actualidad nacional e internacional. Bienvenidos a Realidades. En Realidades,
El editorial de la semana, el análisis profundo del acontecer nacional e internacional, con Miguel Posada Samper. La ex contralora Sandra Morelli estimó prudente irse para Italia antes de la audiencia de imputación de cargos en su contra. En una declaración dijo que no tenía garantías procesales. Así se rasguen las vestiduras unos cuantos falsos moralistas, tiene toda la razón. Enfrenta a un fiscal general que ha actuado en casos recientes como un funcionario de algún país totalitario. Y la prensa aplaude sus desafueros y lo llama justicia. El señor Montealegre encarcela preventivamente a quien le da la gana. El castigo se cumple antes del juicio por el tiempo que a los operadores de la justicia, fiscal, jueces o magistrados de la corte, les da la gana. ¿Qué tal la condena de Andrés Felipe Arias por algo que cualquiera puede ver no es delito? Es una venganza política contra un uribista. Ya cumplió 1 año preso, sin juicio, Luis Alfredo Ramos. Su delito, ser precandidato uribista. ¡Pruebas! Lo dicho por un testigo de la más baja condición. Huyen Luis Carlos Restrepo, cuyo caso es claramente político, y María del Pilar Hurtado. Al DAS, que Hurtado dirigió, luego de Jorge Noguera, no se le perdona haber investigado las relaciones entre magistrados y narcotraficantes, y entre ciertos políticos y las FARC. ¿Podrían tener un juicio justo en nuestro país? Peca de ingenuo quien lo crea, o de falso quien lo diga, luego de haber observado la historia reciente. Sobra decir que sobran falsos en este país. Lamentablemente la justicia colombiana hace todo lo posible por desacreditarse. Se rasgan las vestiduras, personajes de la vida nacional diciendo que la huida de Morelli desacredita la justicia. No, la justicia se desacredita ella sola con sus actuaciones y sus fallos. Goza de alguna ventaja, sea un juicio imparcial o libertad mientras se adelanta el caso, quien se queda a enfrentar el proceso. Obviamente no. Si está del lado incorrecto de la justicia, estará expuesto a todo. Para condenarlo no se necesitan pruebas serias. Eso también lo hemos visto repetidamente. En todos los niveles vemos casos de politización, venalidad, irrespeto por el debido proceso y abuso del poder. El caso reciente del desdichado hacker tiene de todo: amenazas a la familia, politización, infiltración a una campaña política, desprecio por la decisión de un juez de garantías y filtración selectiva de información a la prensa. Podía esperar Sandra Morelli, quien se atrevió a investigar el turbio asunto de Saludcop, cliente del abogado Montealegre, una investigación sin sesgo y respeto al debido proceso. Era obvio que no. Antes de surgir el tema de la contratación de la nueva sede para la Contraloría, que es lo que el fiscal ahora dice hizo incorrectamente la funcionaria, Montealegre había enviado huestes de investigadores a buscar algo, cualquier cosa contra la Contralora. Estaba empeñado en destruir a Morelli por haber revelado el asunto Saludcop. Aunque este asunto, por turbio que sea, parece no interesar al Congreso, al gobierno o a la prensa. No sabemos si, aparte del asunto Saludcop, hay otras razones para el enfrentamiento entre los dos funcionarios. Pero finalmente, en una lucha de poderes, el fiscal puede encarcelar a Morelli, si le da la gana, y en cambio ésta no puede hacer nada contra él. El cuento de que, entre comillas, quien nada ve, nada teme, no funciona en Colombia. Aquí no se necesita ser culpable para ser condenado. Y un culpable, si tiene las amistades convenientes o está en el lugar adecuado políticamente, puede estar tranquilo. Las consecuencias de esta abominable situación de la justicia no son únicamente los fallos torcidos y los sufrimientos de los perseguidos.
Esta situación espanta a muchas personas decentes y competentes del servicio público. El servicio público atrae en cambio a quienes quieren usarlo para enriquecerse. Saben a lo que van, conocen los riesgos y saben administrarlos. A veces se enredan, pero muchos logran sus objetivos sin problemas. Triste futuro para un país que debería tener a los mejores al servicio del Estado. Para Realidades, Miguel Posada. En la vida todo puede ser interrumpido. La educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Por motivos de seguridad, le informamos a la terna arbitral que su evacuación del estadio se hará en el carro de color rojo con placas RFZ 840 que los estará esperando en el sector norte. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. 50 años de conflicto en Colombia merecen un análisis profundo con Carlos Sierra Galindo. Desconcierto entre los colombianos, por decirlo menos, han causado los recientes comunicados de las delegaciones del gobierno y de las FARC desde La Habana. Mientras el gobierno dice que ya falta poco, las FARC niegan que el proceso esté en la recta final. Mientras el gobierno habla de entrega de armas, el cabecilla alias París y los demás cabecillas de las FARC insisten en que eso nunca va a pasar. Mientras el gobierno habla de un comando de transición, como si ya solo faltara definir la manera como se van a desmovilizar los guerrilleros, las FARC hablan de un comando guerrillero de normalización que le permita a las fuerzas militares dedicarse solamente al tema de fronteras. Realmente están hablando dos idiomas distintos. Analicemos un poco un reciente comunicado que emitieron las FARC entonces en ese sentido. Esto es fechado el 2 de septiembre y se llama Releer la agenda del Acuerdo General de La Habana. En este comunicado las FARC hablan precisamente de ese comando de transición que anunció el gobierno, que va a quedar en cabeza de un general de la Fuerza Pública del Ejército, y dicen que esto los obliga a preguntarse si la presencia de militares activos en la mesa de La Habana ha sido tomado en ese caso en consideración el asunto de si lo hacen o no sujetándose a la línea de mando. Dicen que ese pues lo consideran un suceso muy raro, pero además con relación a eso pues proponen la creación urgente de un comando guerrillero de normalización que conduzca a la reducción del pie de fuerza y otras reformas profundas de la doctrina militar, cosa que el presidente ha insistido mucho en que no va a aceptar, que eso no va a suceder. Pero además proponen normalizar la actuación de las Fuerzas Armadas en Colombia para que su destino sea exclusivamente el de la defensa de las fronteras. No cabría entonces la utilización de la fuerza pública para otros asuntos de orden interno y insisten en que la guerra que están librando los insurgentes desde hace años contra el gobierno y contra el régimen elitista y oligárquico que dicen que gobierna el país desde hace años, es una guerra precisamente de carácter político, y mencionan también represión en contra del campesinado, mencionan el viejo concepto del terrorismo de Estado y bueno, insisten en que el fenómeno del paramilitarismo se debe nuevamente discutir, a pesar de que lo que hay en La Habana es un diálogo entre el gobierno y la guerrilla, pero han insistido en muchas ocasiones, incluso en esta, que allá se debe hablar nuevamente del tema del paramilitarismo. Precisamente proponen una comisión investigadora del fenómeno paramilitar, que no se debe confundir con lo que consideran ellos la Comisión de la Verdad. Pero es curioso, cuando el presidente Santos anunció las conversaciones, eso, primero que todo, prometió que iba a ser una cosa muy corta, una cosa de unos meses y no de años. Ya recordemos que esas conversaciones realmente empezaron
cuando él llegó al gobierno. O sea, hace 4 años. No hace 2 años. No hace 2 años. Eso empezó mucho antes. O sea, ya llevan 4 años. Y la premisa, el criterio bajo el cual se empiezan esas conversaciones es porque teóricamente ya estaban maduras las cosas, ya la guerrilla había sido muy menguada, muy reducida, estaban, digamos, casi derrotados, etcétera, etcétera. Entonces, sobre esa base fue que se inició una conversación que se suponía iba a ser muy breve, iba a limitarse a los puntos específicos de la agenda, a unos puntos muy concretos, obviamente, concretos que no eran tantos, pero de todas maneras muy complicados todos. Pero ahora la subversión dice que no, que también tienen que discutir fundamentalmente la estructura del Estado, esto de normalización para reducir las fuerzas militares. O sea, da la impresión de que no tienen ningún interés ni afán de firmar la paz. Entonces, ¿cuál es la reacción del presidente ante estos comunicados de las FARC? Irse a unas cuantas guarniciones, que la prensa dice a todos los batallones, pues obviamente eso es imposible porque duraría como 3 años recorriendo batallones, a echar el discurso de que eso sí van a muy adelantadas las conversaciones y que eso se va a lograr y todo eso, pero que es muy importante que sigan combatiendo. Esto genera un problema de desmoralización tremendo. Él obviamente con esto está tratando de manejar el problema de desmoralización que ya hay en las fuerzas militares, niéguelo quien lo quiera negar. Pero en unas conversaciones de paz nadie quiere ser el último muerto de la guerra. Entonces que vayan y peleen y que los persigan y que no sé qué. Usted vaya y hace eso, usted militar, vaya y hace eso. Primero lo pueden matar y ser el último muerto de la guerra, nadie quiere ser. Y segundo, termina preso. Entonces el presidente no ha resuelto el problema principal que causa la desmoralización en las tropas. Ese problema no lo han resuelto ni parece que lo vayan a resolver, porque él siempre quiere darle gusto a todo el mundo. Entonces, si Naciones Unidas dice que no, que la justicia penal militar no debe volver, o dice cualquier ONG, entonces Santos se muere del miedo de hacer lo que tiene que hacer, que es que los militares tengan una justicia recta e idónea. No se está pidiendo nada más, no se está pidiendo impunidad. El militar culpable, el que realmente se salió de sus funciones, el primer interesado en que esa persona se vaya tras las rejas es la misma institución y sus mismos compañeros. Entonces, ese cuento de que es que entonces no va a ser imparcial la justicia, no es cierto, va a ser imparcial. La que no es imparcial es la que tienen ahora, manejada por fiscales parcializados, políticamente comprometidos a veces con la subversión, interesados en destruir a las fuerzas militares, interesados en desmoralizarla. Eso es lo que vemos. Es que en estos días salió en el periódico El Tiempo, salieron 2 escritos, uno a continuación del otro, de Plinio Apuleyo Mendoza, sobre el caso del general Mejía Gutiérrez, Hernán Mejía Gutiérrez. Es terrible, es que eso es increíble. El testigo principal es un personaje a quien él descubrió robando armamento, y por lo cual se fue para la cárcel. El que juzga eso no decir, hombre, este señor todo lo que está diciendo, lo más probable es que sea venganza contra quien lo capturó. Pero como les faltaban un par de testiguitos más para acabar de remachar al pobre coronel, entonces son 2 delincuentes que consiguieron. Usted va a la picota hoy y dice, ¿quién quiere una rebaja de penas por atestiguar contra alguien? Que yo después les digo quién, y eso levantan la mano todos. Bueno, más adelante vale la pena tocar detalles de este caso del coronel Mejía Gutiérrez, que son absolutamente espantosos. Sí, más adelante ampliamos sobre este caso, porque vale la pena, ya para terminar esta primera parte de la sección de actualidad del conflicto, mencionar que Pablo Catatumbo, que es el alias de Jorge Torres Victoria, dio unas declaraciones a la prensa desde La Habana,
Y vale la pena también destacar algunos apartes de esta declaración. Por ejemplo, dice: la igualdad entre las partes en la mesa implica que si se llega a la normalización de la convivencia ciudadana, el asunto tiene efectos y hay capacidad de opinión en ambos lados. Siempre es el punto sobre el cual quieren hacer un énfasis especial, y es la igualdad entre las partes. También reiteran las críticas al presidente, dicen que está tomando reformas de la fuerza pública, o que está insistiendo en que las reformas de la fuerza pública son temas no negociables, cuando realmente para ellos pues es un tema que debería ser tocado en la mesa de La Habana. Critican también al presidente Santos, pues dicen que está tomando decisiones unilaterales, que está anunciando la finalización del proceso de diálogo en La Habana, cuando realmente, según ellos, falta todavía muchísimo tiempo. Transición, desmovilización y entrega de armas no existen ni en la gramática del Acuerdo de La Habana, ni mucho menos en el lenguaje de la guerrilla. Es lo que dicen los comunicados de las FARC desde La Habana. Totalmente opuesto a lo que dice el gobierno, por eso mencionamos que parece que estuvieran hablando dos idiomas distintos. Por ejemplo, se refieren al marco jurídico de la paz, que tanto ha anunciado el presidente y el gobierno. Dicen los de las FARC: el único marco jurídico que se puede admitir es el Acuerdo General de La Habana, en el cual el Estado y la insurgencia son partes iguales. Obviamente, pues esto lo que implica es que falta todavía por definir desde la mesa de negociación situaciones que con toda seguridad no van a conducir a un acuerdo, a un convenio. Realmente ese término de acuerdo siempre ha estado lejana de la probabilidad de remota de los colombianos, teniendo en cuenta el lenguaje del gobierno y el lenguaje de las FARC. El gobierno desde un comienzo ha dicho que los temas de diálogo son los 5 puntos de la agenda. Las FARC han ido un poco más allá de eso, proponiendo reformas estructurales al país y demás, y ahora se sorprenden con la creación del comando de transición a través de las fuerzas militares, que esas palabras no están en la gramática, como usted bien lo ha citado, doctor Sierra. Sin embargo, vemos que la soberbia de las FARC no tiene límites y que la voluntad de paz, la palabra paz en el corazón de las FARC no existe. ¿Qué es eso que no reconocen a Clara Rojas como víctima de ellos? No, que no la reconocen. Además, y el gobierno cae en trampas que las FARC le ponen. El gobierno cae en trampas que le ponen las FARC, en complicidad las FARC con la Universidad Nacional y con la ONU, ¿no? ¿Por qué van a La Habana víctimas que no tienen nada que ver con las FARC? Eso se trata en otro sitio. Las víctimas de los paramilitares tienen su espacio en Justicia y Paz. Hace 8 años están yendo a los procesos contra los victimarios. Y asisten a las audiencias. Tienen abogados, hay cooperación internacional para ello. Asisten a todo el tiempo que quieran a las audiencias de las personas que les hicieron los daños, los victimarios. Entonces, ese asunto está tratado por el lado de Justicia y Paz. No tiene por qué ir a La Habana. ¿Ellos qué tienen que ver con ese cuento? Nada. No deberían las FARC tener nada que decir sobre víctimas del Estado o víctimas de los autodefensas. Víctimas del Estado porque es que nunca ha habido un cese en el enjuiciamiento de militares o de policías que se diga que han violado los derechos humanos o que han infringido los derechos de las personas. Pues por eso hay tantos militares y policías presos, precisamente por eso. Incluso la mayor parte de ellos inocentes. Entonces, el gobierno, ¿por qué se deja meter en ese cuento? Díganle a la ONU y a la Universidad Nacional, qué pena, nosotros vamos a buscar víctimas de la guerrilla, que es con quien se está negociando en La Habana. No, y que no es difícil encontrarlas. Realmente. No se está negociando allá con la SAUC ni con nadie más. Ellos exigen la constitución del Centro de la Memoria Histórica de los Movimientos y Organizaciones Sociales y Populares. Por supuesto, dicen que dicho centro
tendrá un capítulo de reconstrucción de la memoria histórica de las organizaciones insurgentes. ¿Se imaginan ustedes lo que va a resultar como consecuencia de ese centro y de ese capítulo? Van a colocar una pintura de Alfonso Cano como víctima, ya lo han anunciado. Espero que no dejen por fuera el tema de las gallinas y los marranos de tiro fijo. De Marquetalia. Sí, el día de la silla vacía, Usuriaga fue el que hizo las denuncias, ¿no? Que ahí se crearon básicamente las FARC. ¿Fue un problema de un marrano y unas gallinas o no? Sí. Pues esto es, digamos, lo que se puede resumir de lo que ha sucedido recientemente en La Habana y que nos llega como noticias preocupantes en la medida en la que vemos, como ya se mencionó, que hay dos posiciones totalmente distintas, que da la impresión de que estuvieran hablando en distintos idiomas y obviamente, además del desconcierto, viene la preocupación de lo que va a suceder de aquí en adelante. ¿Va a haber desmovilización o esas no son palabras que consideran las FARC que están en la mesa de discusión? ¿Va a haber finalmente lo que pretende realizar el gobierno, que es una desmovilización organizada y de alguna manera supervisada por miembros de la fuerza pública, o más bien va a suceder lo que proponen los guerrilleros, que es la creación de un comando guerrillero de normalización? Sí, yo creo que eso está llevando a que la gente que votó por el presidente Santos por la promesa de una paz que estaba al alcance de la mano de un cacho, lo mencionaban algunos, esas promesas y la falta de cumplimiento de ellas, porque la paz está muy lejos y la guerrilla dice que muy, muy lejos, está llevando a una desilusión del pueblo colombiano. Eso se refleja en la reciente encuesta de Datexco, que en cuestión de 2 meses, no es más, la gente que creía que el país iba por buen camino era el 58%. Hoy es el 38%, bajó 20 puntos. Y la gente que piensa que va por mal camino subió del 34% a 52%. O sea, los colombianos no sienten que el país vaya bien. Y tienen razón. Cada día es un anuncio de un déficit todavía mayor, es un anuncio de nuevos impuestos, no arranca una carretera, no está iniciando la extensión de la jornada escolar para las escuelas públicas, colegios públicos. Nada de lo prometido está siquiera arrancando. Se ha dedicado a nombramientos. Y la promesa principal de campaña, que era la paz, vemos que cada vez está más lejana. Bueno, una pausa en Realidades, ya regresamos. En Realidades, una pausa y ya regresamos. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Y después del partido, Iván pudo hablar con el árbitro. ¿Dónde se encuentra? Usted no me lo va a creer, y como no se pudo hablar en la cancha con el árbitro central de este partido tan controversial, pues me encuentro aquí, enfrente al apartamento 202 con vista hacia la calle, el de las cortinas rosadas, donde vive el juez central. Lo vamos a esperar acá en la carrera 13. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Regresamos a Realidades, porque usted merece saber la verdad. En Realidades, Verdad Colombia examina y analiza los temas que hacen noticia en Colombia y en el mundo. Continuamos en Realidades con el análisis de las noticias recientes y lo que ha sido la publicación de un artículo que se mencionó en la primera parte de nuestro programa. Dos artículos, uno que salió el 2 de septiembre y otro el 3 de septiembre, del periodista Plinio Apuleyo Mendoza, uno de ellos titulado De héroe a villano, refiriéndose al coronel Mejía, y en este artículo se relata cuáles fueron sus años de juventud en los cuales ingresó a las fuerzas militares, y el segundo artículo, el del 3 de septiembre, que se titula La inesperada pesadilla del coronel Mejía Gutiérrez.
Es sobre este último que queremos hacer algunos comentarios, destacar algunos de los episodios que narra ahí. Y quisiéramos comenzar, por ejemplo, cuando el general Mario Montoya Uribe, en ese momento comandante del ejército, esto fue en enero de 2007, lo llamó y le dijo: Hernán, en pocos minutos el ministro Santos convocará una rueda de prensa en la que hará terribles acusaciones contra usted. Efectivamente, el ministro de Defensa de ese momento, Juan Manuel Santos, lo denunció por vínculos con Jorge 40, un conocido paramilitar, pero además lo denunció por haber cometido violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción. Y la sorpresa del coronel Mejía fue inmensa, porque en ese momento lo que se consideraba de él era que era un héroe, un militar digno de ejemplo para todos los miembros del ejército. Por supuesto, los medios de comunicación destacaron en ese momento las palabras del ministro Juan Manuel Santos, diciendo: cae el coronel estrella del ejército. Eso fue en el periódico El Tiempo. En la revista Semana mostró un retrato suyo en la portada con un título que decía: de héroe a villano. Pues bien, todo esto sucedió como consecuencia de unas acusaciones de un testigo cuyo nombre no se reveló en ese momento, pero más adelante el coronel Mejía se enteró que ese testigo era Edwin Manuel Guzmán, un sargento a quien él había hecho detener en Valledupar porque descubrió que estaba vendiendo armas y municiones a la guerrilla y a los paramilitares. Por supuesto, entonces se pensó que era una venganza de este individuo, de este sargento, pero se le dio credibilidad a las acusaciones, a las cuales se sumaron las de otros testigos, también falsos, que fueron John Jairo Hernández, alias Daniel Centella, y Guillermo Hoyos Gutiérrez. Estos últimos, según narra el periodista Plinio Apuleyo Mendoza en su artículo, eran además reclusos que buscaban también beneficios. Pues por ese motivo, y esto es lo que se conoce generalmente como el pitirrato, el coronel Mejía quedó puesto preso y enfrentando una pena que podría ser de muchísimos años por hechos en los que él nunca participó. Hay que destacar que él le buscó hablar con el ministro de Defensa del momento, Juan Manuel Santos, hoy presidente de la República, y sin embargo, pues luego de 10 meses, cuando lo recibió, dijo que tal vez había un error con la información que se le había suministrado y ofreció aclarar la situación, cosa que después no sucedió. El coronel también intentó entrevistarse con el viceministro Sergio Jaramillo, que no lo recibió, y con el otro viceministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, hoy ministro. Cuenta el periodista Plinio Apuleyo Mendoza que Juan Carlos Pinzón le contestó: mi coronel, su cabeza fue negociada. Se requería aliviar la presión internacional por el tema de los derechos humanos. Obviamente la sorpresa del coronel Mejía crecía con el paso del tiempo, más aún cuando el fiscal Iguarán en su momento había calificado al sargento Guzmán como un testigo falso, y más adelante el fiscal Eduardo Montealegre calificó también como falsos testigos a John Jairo Hernández y a Hoyos Gutiérrez, los otros dos individuos que sirvieron como testigos para la condena del coronel Mejía. Es una narración que retrata de cuerpo entero el tema de la guerra jurídica y de los montajes en contra de militares, que en este caso recaen en un oficial que fue considerado un héroe militar y un ejemplo para todos los soldados y para todos los miembros del ejército y de las instituciones militares del país. Recomendamos realmente a nuestros oyentes leer este artículo. Lo pueden encontrar también en la página de la Federación Verdad Colombia, www.verdadcolombia.org. Ahí ya tenemos estos artículos escritos por Plinio Apuleyo Mendoza.
y la situación es muy diciente, refleja exactamente todo lo que vemos nosotros en muchos otros casos en contra de militares. Esta semana también, como consecuencia de unas declaraciones, también de un ex militar que está preso, hay 10 oficiales de alto rango, de grado general, que resultaron también involucrados en acusaciones proferidas por este militar preso. Esto parece ser ya una práctica generalizada que se ha convertido en una herramienta fundamental para generar acusaciones, denuncias, principalmente contra aquellos que han tenido mucho éxito en su vida militar y que han sido destacados como héroes y como ejemplo para los demás miembros de las instituciones militares del Estado. Es muy triste tener que narrar y tener que repetir los artículos que se escriben sobre estos casos de militares como el coronel Mejía Gutiérrez. Pero bueno, es la realidad que nos muestra hoy en día la situación del país y que traemos para el análisis para todos nuestros oyentes. Hagas lo que hagas, estés donde estés, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar, tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Lamentable trabajo arbitral que ha tenido el juez central y que tiene, pues, contenta a una persona. Sí, queremos contarles que en el sector 7, silla 25B, nos acompaña la señora Merceditas, la mamá del árbitro. Referencia en la Viena, ahí está en la tribuna. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, Panorama Mundial, un vistazo al acontecer internacional, con Miguel Posada y Miguel Fierro. En el mundo continúan situaciones muy difíciles en el campo internacional y que ponen a Estados Unidos y a las potencias europeas de Occidente en situaciones de tomar decisiones muy, muy complejas. En Ucrania sigue la presión rusa. Rusia se tragó a la Crimea. Eso ya no hay nada que hacer. La península. Eso ya no es Ucrania. Eso ya no es de Ucrania. Pero además quieren un buen pedazo los habitantes de cierta zona oriental de Ucrania que hablan ruso, quieren anexarse a Rusia y da la impresión de que el presidente Putin de Rusia los alienta a eso. Allá hay batallas todos los días entre el ejército oficial de Ucrania, de Kiev, y estos separatistas. Occidente no sabe bien qué hacer, le están aplicando unas sanciones económicas a Rusia, pero veamos qué pasa. Y por un lado Putin dice que recuerden que Rusia es una potencia nuclear, ya empieza a mostrar los dientes. Como sabe que Obama es como flojongo, entonces, y no quiere meterse en ese lío, pues entonces está aprovechando la situación. Pero veamos lo de las sanciones económicas. La exportación principal de Rusia al mundo es petróleo, es un commodity, bueno, eso se transporta en barcos cisterna grandes. O sea, si no hay el petróleo ruso, se sube el precio en el resto del mundo, pero no es una situación terrible. Pero el gas que utiliza Europa, casi toda Europa, especialmente Alemania, viene de Rusia. Entonces, si descortan el gas, se mueren de frío este próximo invierno. Entonces, ¿qué tanta voluntad tendrán los países europeos más grandes, especialmente los que dependen del gas ruso, que son Alemania, Italia, demás? ¿Qué voluntad tendrán para enfrentar al dictador Putin? Putin es un dictador y está haciendo lo que espera uno que haga un ex director de la KGB. No ha aparecido con Boris Yeltsin, que fue muy... sí. Es la antítesis de lo que... Es ese tipo de personaje. Por otro lado, continúa la confrontación de Israel con los palestinos, especialmente con Hezbollah en la Franja de Gaza. Hay a veces treguas, pero esas treguas se rompen. En fin, hay una situación de esas que parece ser eterna. Eso no ve uno
cómo ni cuándo se va a arreglar. Y en Irak hay otra situación muy delicada, que es este movimiento fundamentalista suní, que se llama ISIS, sus siglas en inglés, o Estado Islámico, que pretende nada menos que establecer un califato en todo el Medio Oriente e imponerle su secta de religión islámica a todo el mundo. Ahí, para entrar en contexto a nuestros oyentes, es preciso ilustrar con lo que representa el Islam. El Islam tiene dos vertientes fuertes, que son los chiitas y los sunitas, a la cual pertenecen, como usted bien lo dice, esta secta, este movimiento llamado el Estado Islámico. Los chiitas, como corriente religiosa del Islam, pues creen en Ali, en Fátima, ¿sí?, como sucesores de Mahoma, pero propiamente lo contrario de los sunitas representan es el califato, como usted lo dice, que todo se transmite como califatos y genera pues una ideologización estatal a través de la religión más radical. Ahora, Irán, por ejemplo, que es una potencia importante, es principalmente chiita. Sí. El sur de Irak es chiita. Sí. El norte de Irak está repartido entre kurdos, que es otra corriente. Es otra corriente. Saddam Hussein era sunita. Y sunitas. Entonces, esta secta violenta es sunita. Y lo que está pasando es que el ejército oficial de Irak no fue capaz de enfrentar la arremetida militar de este grupo fanático, y lo está reemplazando, digamos, en el combate, lo están reemplazando milicias chiitas, que son, puede que un poquito menos son salvajes, un poco light. Estos tipos de la EI, del Estado Islámico, son un poquito menos salvajes, pero también son complicados. Entonces ahí se está generando un problema que puede ser de largo aliento. Estos personajes resolvieron asesinar, decapitar, filmando el proceso de decapitación, a dos periodistas norteamericanos, a James Foley y Steven Sotloff. Eso en Estados Unidos mueve la opinión pública. Entonces prácticamente la opinión le está exigiendo a Obama, presidente Obama, cuya campaña electoral se basó en que iba a sacar a Estados Unidos de Irak, lo está empujando a que tiene que actuar. Ya han hecho algunos bombardeos selectivos en apoyo del ejército de Irak, pero yo creo que la opinión pública lo va a llevar a que tiene que entrar mucho más duro a controlar esa facción del famoso Estado Islámico, porque además el hecho de que sean milicias chiitas las que lo combaten va a generar otro monstruo. Entonces va a tener dos monstruos en vez de uno. Vamos a ver qué hace el presidente de Estados Unidos, poco dado a manejar este tipo de temas. Si él pudiera eludirlo, lo eludía, pero el problema está ahí, es un problema muy grave. Pero bueno, vamos al continente. ¿Qué está pasando en nuestro continente? Que ahí siguen aconteciendo cosas interesantes. Embolatada la elección de la señora Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores. Sí, esa ha sido una situación que no le ha ido muy bien a ella en el presente año 2014, un año muy importante para el Brasil, año electoral, que tuvo también de por medio la realización de la Copa del Mundo de Fútbol, que pues, terminó recientemente. Una Copa del Mundo que, como lo hemos relatado anteriormente en estos micrófonos, generó bastante oposición en el país, teniendo en cuenta los gastos, las necesidades del país, las extravagancias versus las necesidades propias del país, las protestas sociales que derivó de la organización de la Copa del Mundo, la desatención del asistencialismo social. Yo creo que Lula le hizo creer a todo el mundo que Brasil era un país desarrollado, y las protestas mostraron completamente otra realidad. Un país tan futbolero que pues después de Italia y Argentina, según los expertos, es el país donde más se vive la pasión y demás, pues es extraño que se haya generado esta ola de protestas, de resistencia, porque cuando un país es futbolero es un honor albergar una Copa del Mundo. Que se presentaron antes de la derrota. Antes de la derrota con Alemania.
Y fue un movimiento muy fuerte, encarnado por Romario, ¿le suena ese nombre? Sí. Romario el Chapulín, que es como el, después de Pelé, es el que más goles ha hecho. Algunos dicen que hizo más goles de Pelé, porque pues a Pelé le valían los goles hasta que hacía con los hijos, pero Romario logró más de 1000 goles y además él encarnó un movimiento político. Hoy en día es congresista federal en el Brasil y lideró las protestas contra el Mundial de Fútbol, contra los gastos, lo mismo otros futbolistas como Rivaldo, que pues hace poco estuvo vigente en la élite del fútbol mundial, y pues es bastante extraño. Realmente el éxito de Dilma Rousseff para las elecciones dependía de si Brasil ganaba la Copa del Mundo. Dependía y perdió. Y le surgió una candidata. Gracias a la muerte de un... Gracias a la muerte en un accidente aéreo del candidato del Partido Socialista. Sí. Surge una señora ambientalista que era la segunda a bordo, la candidata a la vicepresidencia de este movimiento socialista, y le ha ido quitando espacio a la Rousseff y probablemente... En primera vuelta ganaría la Rousseff, pero en segunda vuelta no. Entonces la cosa... Y bueno, en Brasil como que las instituciones sí funcionan, ¿no? Ya no está como la cuestión del Consejo Nacional Electoral. Es un país que en cuanto a las instituciones políticas se es más serio, pero... quizás ellos también tienen como su JJ, porque a esta señora Marina Silva le han imputado cargos por plagio, la están de alguna manera como investigando para de alguna manera contrarrestar su ascenso en las elecciones, algo muy parecido a lo que ocurrió acá. Algo parecido a lo que trataron de hacer aquí con el Centro Democrático, desacreditar a todos sus candidatos, a uno lo metieron a la cárcel, bueno. Pero bueno, allá no se pueden hacer esas cosas. Hay un congreso, allá sí hay separación de poderes. Entonces esta señora Marina Silva puede dar una sorpresa. También es una persona de tendencia un poco de izquierda, pero un poquito menos. Pero no mató ni robó bancos. No mató ni robó bancos como la señora Dilma Rousseff. Bueno, ella dice que no mató a nadie, pero sí era asaltante de bancos, y cosa que ha Pero admitido. Es que quienes reconocen que mataban a alguien, pregúntele usted a Petro si mató a alguien en la guerrilla. No, él dice que no, él dice que no. Que él repartía las hostias en la guerrilla. Entonces, situación difícil, Brasil en recesión. Eso es una cosa bastante escandalosa. Complicada. Brasil en recesión, o sea, quiere decir decrecimiento económico. ¿Qué le está pasando a estos países que estaban como blindados a cualquier amenaza del socialismo del siglo XXI, como Chile y Brasil? Que bueno, vengo recientemente de Chile y allá la popularidad de Michelle Bachelet ha bajado bastante por una razón muy básica. La economía, no hay recesión todavía, pero está frenada. No hay crecimiento. No, el crecimiento es más bajo que lo que venía, al cual estaban acostumbrados. Para no hablar de ese desastre que es Argentina, ¿no? Sí, Argentina realmente disputó la final del campeonato mundial anterior con Alemania, pero el campeonato mundial de la inflación lo pelea con Venezuela. Sí, ahí está muy complicada la cosa. Un país en default, o sea que no paga sus deudas, el desempleo disparado, el costo de vida disparado, problema de cambios, no tienen dinero con que comprar las cosas que el país necesita, entonces no dejan que la gente tenga dólares. Bueno, todas las cosas que estamos viendo que pasan en Venezuela están pasando en forma parecida a la Argentina. Es que el populismo, el socialismo del siglo XXI, que es una mezcla de populismo con marxismo, con fascismo, eso es un sancocho muy complicado, bastante lamentable. No funciona en el mediano plazo porque se desbaratan los sistemas de distribución de la economía, se desalienta la producción y eso no funciona. Eso finalmente se traduce en desempleo y en pérdida de capacidad económica y capacidad de adquisición de la población. Entonces, mal están nuestros vecinos. Sí, realmente ese populismo de alguna manera ha comprado conciencias para no mirar a fondo los problemas sustantivos y sustanciales de un país, y finalmente con el paso del tiempo, que no es muy largo ese tiempo, las economías empiezan a explotar, el asistencialismo social termina haciéndole mucho daño al crecimiento de la economía, y eso pues se va resintiendo en muchos sectores, sobre todo en la generación de empleo. Realmente este es un año pues electoral.
para Brasil, para Argentina, para Bolivia. Entonces acá hay una cuestión de que se están mirando muchas cosas. En Argentina no, pues todavía no se elige presidente, pero sí está ese movimiento de época preelectoral, donde pues ya hay candidatos y demás. Y el movimiento de Mauricio Macri, que es un partido como tal vez lo más de centro derecha o lo más opositor desde la participación en cargos de elección popular al gobierno actual, al oficialismo, pues es un partido que ha mostrado un crecimiento muy importante, pero pues realmente no se muestran todavía los candidatos del oficialismo, toda vez de que pues gracias a Dios Cristina Fernández no puede presentarse. Cristina Fernández no logró las mayorías en el Congreso que necesitaría para que pudiese cambiarse la Constitución para buscar un periodo adicional de gobierno. Pero además, así lo buscara, es muy difícil lograrlo porque tiene un bajonazo de popularidad impresionante. Uno ve que todos estos presidentes que optan por vías populistas, izquierdistas y demás, si el pueblo realmente tiene libertad de elegir después de un cierto tiempo, su futuro es reducido porque la economía va mal generalmente. Ahí vemos otro que está con una popularidad muy baja, es Obama, para no hablar del presidente francés. Que quiere vender la Mona Lisa para salvar un poco el tema de la deuda. Hollande está envainado. Finalmente la Unión Europea le exigió y Alemania le exigió austeridad en los gastos de gobierno, reducir el tamaño del Estado, el asistencialismo. Él tiene que hacerlo, sabe que tiene que hacerlo, está empezando a organizar las normas para cambiar esa situación en Francia, y su ministro de Hacienda salió a decir que no, que lo que había era que gastar más. Entonces obviamente tuvo que salir del gobierno, pero la situación de François Hollande es que no lo quieren los de la derecha, digámoslo así, que son dos, la extrema derecha del Frente Nacional, la UMP, que es la de derecha, digamos, central, pero ya tampoco lo quieren los socialistas. ¿Y algo lo querrá? Es que está como en menos del 20% de popularidad. Tampoco lo quiere la señora anterior, que acaba de escribir un libro. Esta es la segunda, porque la primera Ségolène Royal está en el gabinete, con la cual tuvo varios hijos, 4 o 5 hijos. Y después estaba con una señora que le decían la señora Rottweiler. Sí. ¿No? Ya se imaginarán por qué. Y se separó de ella y está con otra muchacha más joven. Pero esa señora Rottweiler, Teiweiler se llama realmente, escribió un libro que como que es espantoso en contra del presidente Hollande. Permítame preguntarle, doctor Miguel, en este minuto que nos queda, ¿qué pasaría en Colombia en un corto plazo si finalmente no se consigue la paz, como es lo que infortunadamente estamos viendo, porque la situación de La Habana está muy enredada, y el tema de la mermelada que tanto se ha distribuido por parte del gobierno y que se distribuyó desde la época de campaña, puede conducir a que la economía del país se vuelva incierta? ¿No será que de pronto en el espejo de Venezuela o de Argentina, incluso el que está mencionando usted de Francia, nos podríamos nosotros mirar y encontrarnos algo parecidos? Sí, un gasto público que no se puede costear, que no se puede financiar. Obviamente hay una reforma tributaria. La pregunta es que no se sabe qué tan profunda es, porque es de teoría económica elemental que si usted sube los impuestos, le recorta la capacidad a la gente de comprar cosas, y eso tiende a ir en contra de la actividad económica. Pero eso van a tener que hacerlo de todas maneras, porque se ha gastado tanto dinero en asistencialismo en Colombia. Cada gremio que hace una protesta le dan una plata. Entonces se han gastado tanta plata en eso, en publicidad, en mermelada, que el país no tiene la capacidad para llevar a cabo las obras
indispensables a las cuales está comprometido. Pero el presidente había dicho que no iba a hacer más impuestos. Que no pues iba a poner... va a dejar los que ya están, o sea, va a repetir el del patrimonio y va a dejar el 4%. Y tiene que vender sus grandes activos como Isagen. Tiene que vender Isagen, van a tener que vender otras cosas y si no, eso si no cuadra la caja, como dicen. Entonces no hizo las obras, que la plata para las obras en teoría estaba, para haberlas iniciado por lo menos y adelantado en los primer periodo de gobierno, no se hizo Bogotá mayor no hay cosa. metro. Y ahora no hay dinero para hacer las obras que ya están para licitar, pero que requieren dinero. Entonces la situación del presidente Santos fiscal, del gobierno Santos y del país, que son los problemas que lo pagamos todos, está complicada, muy, muy complicada. Y la paz en veremos. La paz sea contigo. La salud de tu familia debe estar en manos de verdaderos profesionales. Por eso, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Amor, cuidado con la pared. ¡Ay, pilas, el piso! ¡Cuidado con el piso! Yo sé. Sí, mi amor, tenías toda la razón. El sofá se ve mejor en donde estaba, en el segundo piso. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Banco da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, señoras y señores, llegamos al momento final de Realidades. Esperamos que el programa haya sido de su total agrado. Agradecerles de verdad que nos hayan acompañado a todos ustedes, a las diferentes ciudades que se conectan con nosotros. A esta hora, un abrazo muy, pero muy grande y muy especial. El próximo domingo, temas, invitados, análisis, reflexión con nuestros profesionales de Verdad Colombia. Feliz semana para todos. En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @Verdad Colombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.